Bienvenidos a todos, es un gusto que estén compartiendo esta hora con nosotros. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Edgardo Frutos, que es juez del juzgado número 5 de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes. Además, es secretario coordinador de la Mesa de Enlace Interpoderes para el Sistema Penal de Adolescentes de la provincia de Corrientes, representante desde 2018 de la provincia de Corrientes en la Comisión de redacción de la Mesa de Medidas Alternativas, Mediación y Acuerdos Restaurativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, es miembro de la Comisión en la redacción del anteproyecto de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, diplomado superior en Mediación y Acuerdos Restaurativos, especialista en Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, y además representante en la JUVEJUS para el diseño y relevamiento de datos estadísticos en materia de derecho penal para adolescentes. Ha publicado diferentes artículos y participado como capacitador y ponente en numerosas charlas, talleres, seminarios y congresos, y es operador en materia de derechos relativos a la niñez y a la adolescencia. Nuria se va a encargar de actuar como moderadora y estar atentas a las preguntas que puedan realizar ustedes por el chat. Recuerden que a lo largo de la clase puedan poder hacer preguntas. Lo ideal sería que las escribieran en el chat o que levantaran la mano. Nosotros preferimos que si es para participar activamente con audio, lo dejemos para el final. Si no, pueden hacer todos los comentarios en el chat. No hay ningún problema. Bueno, le damos la bienvenida finalmente, porque estamos estirando todo este preludio para presentar al doctor Edgardo Frutos, que... bueno, es un pequeño lujo que nos estamos dando el contar con su presencia, porque bueno, va a hablar de su experiencia, que es enorme en relación con el juzgado, un juzgado de familia. Entonces va a contarle justamente desde las experiencias de tener que acercar la ley, los fallos y todo lo demás a las personas en situaciones que tienen que ver con definiciones de su vida. O sea, es súper importante. Edgardo, bienvenido. Bueno, la verdad que el honor es mío. Gracias, Nuria, nuevamente en convocarme. La verdad que me gratifica muchísimo poder compartir espacios como estos, en donde más allá de la visibilizarnos en lo que hacemos, también es una manera también de promocionar, de publicitar y hacer realizables el derecho de los niños, en este caso niños, niñas y adolescentes, el derecho a entender y cómo entender el lenguaje claro y fácil. Entonces, sin más, si voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten. Sí, adelante. Bueno, la idea de hoy es un poquito, de hoy digo de mi parte, es tratar de transmitir desde mi experiencia en lo que respecta a niñez. Se está viendo, ¿no? La pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, perdón, ahí vamos. Compartir de mi experiencia en lo que implica este desafío, ¿no? De que nos ponemos algunos de los operadores en materia de familia, de niñez, en este caso del ámbito de la justicia, a desandar, a deconstruirnos y a construir a partir de nuestras intervenciones un manejo de una herramienta de comunicación que es el lenguaje claro y fácil. Introduzco esta presentación con un extracto del Principito, cuando habla de que ese acercamiento entre el zorro y el Principito, en donde el Principito le dice, el zorro le dice de que hay que ser muy paciente en este momento para conocerlo. Le dice al Principito que se siente más bien lejos, en la hierba, y que le va a mirar de reojo y no dirás nada, dice el zorro. ¿Por qué? Porque el lenguaje es fuente de malos entendidos, establece el zorro como premisa. Y ustedes se preguntarán seguramente qué tiene que ver esta introducción, digamos. Y bueno, yo prometo que quizás al culminar podemos tener algunos enlaces, digamos, de lo que habla esto, el zorro de domesticar a ese amigo Principito, y en lo que implica también nosotros domesticarnos en lenguaje claro. Y ¿y cómo? O sea, le preguntarán, ¿qué tiene que ver lenguaje claro y cómo se aplica en la justicia de niñez? Y bueno, saben ustedes
Y aquellos que no conocen y aquellos que quieren interesarse, seguramente se habrá hablado de los antecedentes del lenguaje claro y bueno, haciendo una breve síntesis, ahí está la mención, no quiero detenerme mucho en lo que va sucediéndose, digamos, a lo que hablamos hoy ya como normativa, como norma aplicable en lenguaje claro, pero sus antecedentes sabemos que vienen desde Suecia en el año 60, en la Federación Internacional de las Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas establecieron las directrices para materiales de lenguaje en lectura fácil en 1997. Las cumbres judiciales empezaron a tomar el lenguaje claro y fácil. Es así que la cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores establecieron de que todas las personas tienen derecho a que las sentencias y las demás resoluciones judiciales se redacten en tal forma que sea comprensible para sus destinatarios, empleando una sintaxis, una estructura sencilla y sin perjuicio del rigor técnico. En el 2006 hubo una convención sobre las personas con discapacidad y establecieron específicamente el lenguaje sencillo en las personas con discapacidad. En el 2016, en Paraguay, en la declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se habló de la legitimidad que tiene la jurisdicción, la judicatura, en cuanto a la claridad y calidad de sus resoluciones judiciales y que con tal fin es esencial que el uso del lenguaje claro sea el uso del lenguaje claro e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales y una argumentación tiene que ser fácilmente comprensible. En el 2018, la Red Argentina de Lenguaje Claro se constituye y se presenta formalmente y se suscribe el convenio con el Senado y el Ministerio de Justicia para desandar lo que es lenguaje claro y fácil en los ámbitos del Poder Legislativo y del Ministerio de Justicia y Desarrollo y Derechos Humanos en ese entonces. En el 2019, en el sexto encuentro de Foro de Prensa y Comunicación Institucional, la Junta Federal de Justicia, que nuclea a todos los ministros de las superiores tribunales de justicia de todas las provincias, adhieren la JUFEJUS, que esta es la sigla que nuclea a las cortes provinciales, suscriben el convenio con la Red Argentina de Lenguaje Claro en el marco de esa jornada. Y es a partir de ahí de que todos los tribunales superiores de cada provincia baja como línea la necesidad de utilización de los lenguajes claros en sus resoluciones y sentencias. Corrientes, donde soy yo, no está ajena, y es así que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en el año 2008, marcó como línea de que los jueces debemos adaptar nuestras decisiones y nuestras comunicaciones, nuestras sentencias y resoluciones en el marco del lenguaje claro y fácil. Pero más allá de estos acuerdos y estas adhesiones, la base del lenguaje claro y fácil y de toda normativa en materia de derechos, lo encontramos ya en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, al adherir los tratados de derechos humanos. Y el Código Civil y Comercial, al ser una norma que se sancionó en el año 2015, introduce en sus normas las prácticas y el uso del lenguaje claro en todo el ordenamiento. Precisamente los fundamentos que del Código Civil y Comercial, uno de los fundamentos es analizar cada situación relativa a las personas, dándole el contenido, no solamente en derechos humanos, sino también en la posibilidad de que los casos, porque así habla el Código Civil, los casos que son llevados a la justicia posibiliten el lenguaje fácil, la fácil comprensión de las normas que comprende el Código Civil. La Convención de los Derechos del Niño, al establecer el interés superior del niño como norma base y que atraviesa todo el ordenamiento de la Convención de los Derechos del Niño y toda participación, toda actuación de cada operador, establece como pauta su interés superior. Y su interés superior, dentro del interés superior, está el derecho del niño a ser escuchado, que su opinión sea tenida en cuenta. Ese derecho a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta solamente se puede dar a través del ensamblaje, no solamente de la escucha, sino también de la comunicación. Y la comunicación tiene que ser, para que ese derecho sea efectivamente ejercido, debe ser claro. También la ley 26.061, que es la normativa que
que establece el sistema de protección integral, da operatividad a la Convención de los Derechos del Niño y recepta el derecho del niño a participar, a ser escuchado, a participar en todas las decisiones judiciales, administrativas, que le tienen a él como protagonista y que su opinión sea primordialmente en cuenta. Para ello, obviamente, necesitamos que la comunicación sea comprensible y clara. En Corrientes, la Constitución de la provincia de Corrientes también garantiza en materia de niñez, y en Corrientes y en muchas provincias empiezan a delinear sus códigos de procedimiento. Y en Corrientes, precisamente el Código Procesal de Familia, que es sancionado y entrado en vigencia el año pasado, es nuevito, establece entre uno de sus puntos el acceso a la justicia de los sujetos vulnerables que legisla en materia de familia. Y los niños, comprensibles también en esta normativa. Y en ello establece de que la comunicación, las decisiones y las sentencias tienen que redactarse en lo posible con lenguaje, utilizando lenguaje claro y fácil. Bien. En el marco normativo ya lo encontramos en el preámbulo de nuestra Constitución al establecer el afianzar la justicia. ¿Cómo afianzamos la justicia si el ciudadano a quien queremos garantizar ese afianzamiento no comprende o no entiende o no accede? La comunicación, el lenguaje claro y el lenguaje fácil también hace a su vez, porque toda comunicación entendida, transmitida y utilizada hace la forma representativa y republicana de gobierno, porque los órganos del Poder Judicial, el Poder Judicial es un órgano del Estado donde tiene que ejercer una forma republicana de gobierno y dar publicidad de sus actos a través de una comunicación comprensible para los ciudadanos. Bueno, peticionar a las autoridades, un derecho que tiene todo ciudadano de poder acceder y de peticionar. La igualdad, un derecho constitucional, la igualdad tiene que ser la igualdad de trato y la igualdad de comunicación. La defensa en juicio y el debido proceso demanda necesariamente de que la comunicación sea también parte de una legitimar esa defensa en juicio a partir de una comunicación y una información adecuada, para que justamente podemos hablar de un debido proceso judicial en cualquier instancia si garantizamos que esa persona, ese ciudadano, ejerza debidamente su defensa en juicio comprendiendo su rol como protagonista dentro de un proceso judicial. Y por supuesto, como les dije, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, al traer todos los tratados de derechos humanos, obviamente tenemos que dar el trato humanitario a toda persona, y ese trato y esas garantías de derechos humanos obviamente están relacionadas también al trato, a la comunicación y a la información en forma clara y accesible al ciudadano. El artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando habla de los usuarios de servicio, tienen derecho a una información adecuada. Los usuarios en materia de la justicia es un servicio, y quienes están, el servicio está dirigido a los justiciables, se llamaba, hablando en lenguaje claro, hablemos de usuarios del servicio de justicia, porque es un servicio, y los usuarios tienen derecho, lo garantiza la Constitución Nacional, a que se le brinde información adecuada. Por eso tenemos que hacer también esa bajada, digamos, y entender que quienes van y recurren a la justicia son usuarios de un servicio, y el servicio de justicia tiene que garantizar esa información adecuada. ¿Cómo? A través del lenguaje claro y fácil. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, como les había mencionado, la Constitución de la Provincia de Corrientes establecía el Código Civil y Comercial en algunos de los artículos donde habla de la participación del niño, por ejemplo. Se necesita esa comunicación que sea clara, fácil y de acceso amigable, digamos, hablando de justicia amigable. Pone la ley 26.061, el sistema de protección integral, en distintos artículos, que no me voy a detener para poder seguir avanzando, y en todo caso, cuando abramos el espacio de preguntas, en todo caso podemos profundizar. Bueno, las cartas de derechos de las personas ante la justicia, en el ámbito de la justicia, del ámbito judicial iberoamericano, también establece
en materia de lenguaje claro. Como instrumento internacional, la gran manifestación y la gran utilidad del lenguaje fácil y claro también lo encontramos en las reglas de Brasilia, aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en donde en sus reglas 2, 10, 54, 55, 58, 60, 72, movilidad y también 78, habla de los sujetos vulnerables y el trato adecuado, con información adecuada, amigable, con la posibilidad de que acceda a la información adecuada, de que primero describe quiénes son los sujetos vulnerables, entre ellos los niños, entre ellos las mujeres, la persona privada de libertad, entre varias condiciones, entre varios sujetos, pero básicamente a partir de ahí delinea pautas de intervención, pautas de buenas prácticas para garantizar acceso a justicia y tutela judicial eficiente, efectiva, y como una de las maneras a través de la comunicación comprensible. Estas normas o instrumentos internacionales, nacionales, locales, en materia de niñez, hace a que en ese conjunto de normas se pueda delinear una interpretación pro minoris. Y volviendo al lenguaje claro, sacándonos el uso del latinismo que antes estábamos tan acostumbrados y que tenemos que empezar a despojarnos, vamos a hablar de qué implica interpretación a favor del niño. Es aquella interpretación normativa o de buena práctica que proteja con mayor amplitud al niño, asegurando su participación. Y que implique para eso remover todo tipo de obstáculos de cualquier orden que limiten la efectiva y plena realización de sus derechos. Esto es parte, extraigo del artículo 41 de la Constitución Provincial de Corrientes, en donde justamente para que un niño acceda y se asegure su participación, hay que remover los obstáculos. Uno de los obstáculos es el lenguaje. Uno de los obstáculos son la comunicación. Si a un niño le decimos, tú tenés un derecho pro minoris, obviamente no estamos poniendo un obstáculo a ese niño para su comprensión. Y también el niño siempre, obviamente, no está solo en un proceso. Lamentablemente siempre, porque su desarrollo, ¿no? Estamos en un proceso de desarrollo, va a estar acompañado indefectiblemente de un adulto, de una mamá, de un papá, de un pariente, del Estado, en el caso de niños en situación de adoptabilidad, niños en situación de vulnerabilidad sin cuidado parental, va a estar solo, pero con el Estado acompañando. Y el Estado, ¿cómo tiene que asegurar? A través de una comprensión, también el Estado y los adultos que acompañan a ese niño deben comprender lo que se está decidiendo. Por eso también la trascendencia de la remoción de obstáculos, no solo para que el niño comprenda, sino también quien acompaña al niño comprenda lo que se está decidiendo judicialmente. Retomando la definición del lenguaje claro, el Plain Language Association define que el lenguaje claro implica una comunicación, establece una definición, y dice que el lenguaje claro, cuando una comunicación está en lenguaje claro, está en lenguaje claro si la lengua, la estructura, el diseño son tan claros que, perdón, pero ahí está. No estoy viendo, ahí está. Se habla de lenguaje claro cuando una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información. Esta es la base para poder definir cómo incide el lenguaje claro en materia de niñez. Cuando la justicia es aplicada hacia la niñez, implica, para que la niñez comprenda, implica una comunicación. Y después voy a ahondar en lo que marqué ahí la C, lo que implica para mí las 4 C. Una de ellas es la comunicación. La comunicación tiene que ser dirigida a esos usuarios, en este caso, que son los niños, niñas y adolescentes, y esos usuarios tienen que acceder a esa información que se le está brindando a partir de esa comunicación. Esa información
hace al ejercicio del niño como parte en su participación ciudadana, a ser usuario y acceder al servicio de justicia, para que justamente esa información que se le está brindando sea comprendida, sea utilizada y le sirva al niño de lo que se está resolviendo en un proceso judicial. Y para ello tenemos que recurrir a una serie de ideas, digamos, cuando el operador tiene que garantizar una justicia amigable, esto de lo que habla de la justicia amigable, la posibilidad de desandar herramientas, ingeniería, para que el niño comprenda, sea partícipe. Bueno, es ahí donde los operadores tenemos que ir un poquito más allá de las definiciones de lenguaje claro y fácil. Seguramente durante estas jornadas habrán escuchado lo que implica el lenguaje claro en cuanto a su estructura, su diseño, su redacción y demás. Que obviamente sí, no es lo mismo hablar de lenguaje claro y hablar de lenguaje fácil. Pero en justicia amigable y en justicia dirigida a niñez es necesario el ensamble de lenguaje claro y lenguaje fácil. A partir de ese ensamble podemos garantizar una justicia amigable, una justicia accesible y una justicia realizable para los niños, niñas y adolescentes. Y para eso yo entiendo de que el lenguaje claro y fácil va más allá de una forma de redactar y una forma de comunicar. Implica un plus, implica una acción, un movimiento y una posibilidad de desandar y de idealizar y estructurar diseños de buenas prácticas. Y bueno, y es ahí donde en este proceso estamos muchos de nosotros domesticándonos, deconstruyéndonos y creando maneras de comunicación. Y bueno, ahí traigo algunos ejemplos donde tuve que participar, donde se ha brindado la posibilidad en el contexto de pandemia, en donde el aislamiento era firme, digamos, cómo la comunicación y el acceso a justicia se tuvo que desestructurar, se tuvo que buscar otras herramientas, se tuvo que recurrir a medios tecnológicos para poder acceder para que el niño pueda acceder a la justicia y la justicia pueda acceder al niño. Y es así que se empezó a desandar, perdón, esto de la utilización de los TICs, de las herramientas tecnológicas de comunicación, que hoy nos permite estar aquí yo transmitiéndole y ser una moneda corriente de comunicación. Y en materia de niñez fue algo que nos movilizó muchísimo en ese entonces. Y es así que en este contexto las ideas, la creación se van desarrollando a partir, creo que la pandemia en su primera fase implicó, más allá de las tragedias obviamente y de las tristes historias y de los padecimientos que aún en niños también han repercutido, nos ha empujado nos ha llevado a desandar, a poder diseñar modelos de comunicación distintas y de acceso a justicia y sin ningún tipo de limitación. Hoy por hoy tenemos que pensar de que el acceder a justicia sin recurriendo a los viejos modelos sería un retroceso. Y bueno, en materia, hoy quería hablar justamente del lenguaje claro, el derecho a comprender como derecho enalteciendo el derecho a entender y en lo que implica a la identidad. Y en materia de adopción es muy Eduardo, ¿te puedo hacer importante. perdón que Sí, te interrumpa un segundito? sí, Porque vos hablaste de lectura fácil y del lenguaje claro, hay gente que no sí. está familiarizada con los términos en el público, y que encima de eso, los que sí estamos familiarizados, hay muchas personas que tienen distintas percepciones de lo que es la lectura fácil o del lenguaje claro. ¿Vos podés dar tu percepción de qué es lectura fácil y Bien. qué... Sí, 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 O el sí. lenguaje claro lo definiste, pero lectura fácil no. Claro, lectura fácil implica una estructura, un diseño, una comunicación que
permita a quien va dirigido, en este caso los sujetos vulnerables, hablando de niños, comprenda, comprenda lo que se les está transmitiendo y le permita ser utilizada. Y ahí es donde yo hablo del ensamble con el lenguaje claro, que también implica utilización. Entonces, el lenguaje fácil es un esquema de comunicación, implica un diseño de comunicación, que no sigue una estructura que sí el lenguaje claro determina. Porque el lenguaje fácil, acá donde la distinción sería básicamente a quién va dirigido. El lenguaje fácil está el sujeto determinado a quién va dirigido. El lenguaje fácil va dirigido en este caso a los niños. El lenguaje fácil va dirigido a las personas con discapacidades. Diseñar una comunicación en lenguaje fácil, el sujeto está definido. Diseñar una comunicación en lenguaje claro es un sujeto indefinido, pero en donde es la comunicación, pero que sí tiene que ser esa comunicación utilizable y utilizable para que justamente pueda ser realizable lo que se está comunicando. Cuando cuando hablamos hoy de la justicia y su rol, cuando hablaba hoy de que el rol republicano y representativo de los actos de gobierno, que tiene que publicitar los actos de gobierno, de la justicia es parte de un órgano del Estado y tiene que publicar y tiene que publicitar sus actos, cuando hoy los jueces empezamos a diseñar una sentencia, ya no sabemos, ya no nos limitamos al operador, a las partes, como hablábamos antes, a quienes participan dentro del proceso. Hoy, los jueces tenemos que empezar a diseñar nuestra sentencia pensando en que no solamente va a los sujetos a quien va dirigida, sino como parte del Estado y en el ejercicio del sistema republicano de gobierno y publicitando los actos de gobierno, tenemos que saber de que una sentencia, una resolución judicial puede tener impacto incluso en la sociedad. ¿Por qué? Porque se transmite, porque se comunica, porque ese fallo puede ser un precedente para otro fallo más. Si hoy la justicia, estamos hablando de lenguaje claro y fácil, fue porque si hoy estamos hablando de lenguaje que estamos construyendo, ¿no? Es porque ya vi un fallo anterior, porque el fallo tuvo trascendencia, porque la forma de actuar tuvo un replique. Y hoy por hoy, gracias a estas comunicaciones y estas actividades que desarrollan ustedes y que permiten, también seguramente va a tener su replique. Quizás no solamente en los operadores del derecho, sino también en la ciudadanía. Muchos quizás hoy que nos están escuchando son ciudadanos que están interesados en cómo trabaja la justicia. Y seguramente cuando les toque ir a un juzgado, tengan la tragedia, como habla Maribel Off después de recurrir a la justicia, seguramente en el ejercicio de su derecho ciudadano de usuario de un servicio de justicia, van a reclamar de que sus derechos, de que sean informados debidamente en un lenguaje claro y fácil. Ahora bien, ¿cómo transmite el juez esa decisión judicial? En materia de niñez lo tiene que hacer en lenguaje claro y en lenguaje fácil, combinando ambas herramientas. Porque, volviendo a lo que implica el lenguaje claro, implica una estructura, implica un diseño, en donde los sujetos, si bien no están definidos, y tiene una estructura jurídica, porque no tiene que despojarse tampoco de la estructura jurídica, porque tiene que fundar en el derecho, no significa de que tenga que utilizar herramientas de lenguaje fácil también ensambladas en esa decisión.
Cuando hoy o antes, en esto estamos construyendo, no. Antes mis sentencias y mis decisiones eran, por un lado, sentencias que quizás no utilizaban lenguaje claro, pero sí, indefectiblemente, conllevaba una decisión, llevaba una comunicación en lenguaje fácil. Hoy no podemos hablar de estar disociadas las sentencias en lenguaje, en sentencias técnicas, con la utilización de un mensaje en lenguaje fácil. Hoy las sentencias tienen que ser en lenguaje claro, con comunicación en lenguaje fácil, para el sujeto a quien va a estar dirigida, el sujeto protagonista de esa decisión. No sé si creo que más o menos clarifiqué, digamos. Sí, sí. Básicamente, recapitulando, lenguaje claro implica una estructura, un diseño que sea comprensible y sea utilizable. La distinción está en los destinatarios. El destinatario en lenguaje claro son las partes del proceso, son los abogados del proceso y quizás la comunidad en general, la sociedad en general, la ciudadanía en general, un sujeto indefinido. En el lenguaje fácil, la lectura en lenguaje fácil, sí está el sujeto determinado y por eso tiene que ser amoldado y dirigido específicamente a ese sujeto, en base a las particularidades de ese sujeto. No sé si me explico. Sí, Bueno, sí, sí. Vamos bien. Continuamos entonces, entonces. bueno, no, comprende, me encanta que me interrumpas, porque por ahí capaz yo, quizás en esta apremio, digamos, del tiempo, por ahí no me quiero extender y entonces quiero más o menos enmarcarme en la presentación, pero si hay interrupción, me avalan los organizadores Sí, en poder obvio. extenderme. Bueno, cuando hablamos de adopción, el Código Civil, cuando hoy mencionaba que hacen una definición en lenguaje también claro, porque establece una definición donde de línea que es una institución que establece una finalidad, la finalidad es la protección. ¿De quién? Delinea quién va dirigido, los niños, niñas y adolescentes. ¿Y para qué? Para, para garantizar su derecho a vivir y desarrollarse en familia. Y entonces el ámbito de protección, satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. ¿Y la procedencia? ¿Cuándo? Cuando no puedan ser proporcionadas por su familia de origen. Este texto, esta definición que establece el Código Civil y Comercial, estableciendo conceptualizando por primera vez la adopción en una norma de fondo, implica también una posibilidad de acceso de comunicación sencilla y comprensible. Y dentro de los principios en materia de adopción y en materia de niñez y en materia de identidad, a eso apuntaba hoy, apuntaba lo que quiero desarrollar hoy, establece los principios. Y entre los principios tenemos al interés superior del niño, que implica la máxima satisfacción de sus derechos en todos sus ámbitos, el respeto por el derecho a su identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanecer con su familia de origen, esos son principios que hay que preservar en la adopción, la posibilidad de preservar los vínculos fraternos que existan con respecto de que tenga ese niño ya sea con lazos de sangre o con lazos afectivos, y el derecho a conocer los orígenes, a ser oído y su participación en el proceso, y que su opinión sea tenida en cuenta. ¿Cómo se garantizan estos principios? Bueno, no basta con la posibilidad de escuchar al niño. Ahí es donde nuevamente hablamos de lenguaje claro y lenguaje fácil. Otra cosa, como le decía hoy, en materia de niñez, ya no hablamos, en materia de niñez, no hablamos solamente de redacción en lenguaje claro y fácil, sino de comunicación en lenguaje claro y fácil. Por eso
pensamos que no solamente es una forma de redactar, sino es una forma de actuar ante el niño. Por eso es necesario que también para que justamente estos principios sean realizables. Y es así que traigo como modelos algunos casos de mi juzgado y en otros de otros, en donde cómo garantizamos ese derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho caro para la Argentina en cuanto a niñez vulnerada. Justamente el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la identidad, de que todo niño sea inscripto inmediatamente, que se preserven los lazos de identidad con sus padres, de que los niños tengan el derecho a conocer sus orígenes, deviene de una lucha y de una lucha luego de muchas penurias que tuvieron que padecer que caro a la historia y a nuestra idiosincrasia en cuanto al sufrimiento que padecimos como sociedad en lo que respecta a privaciones al derecho a la identidad que se han dado a nuestro Estado durante la dictadura militar. Justamente el derecho argentino, dice la Convención de los Derechos del Niño, fue porque fue como en ese entonces la ONU convocó a la Asociación de Madres Abuelas de Plaza de Mayo en el diseño cuando se estaba diseñando la Asamblea de la ONU, la Convención de los Derechos del Niño, y es así que se plasmó específicamente el derecho a la identidad como el del artículo argentino a raíz de la participación. Entonces, ante todo ese bagaje de historia, de idiosincrasia y también de identidad del pueblo argentino, no podemos nosotros, en el ejercicio, que ese derecho a la identidad, ese derecho de preservación de los vínculos fraternos, ese derecho a conocer los orígenes, como dice como principio el Código Civil y Comercial y lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, ese derecho a la identidad sea limitado a una mera declamación en una norma. El niño, para que el niño sea efectivamente garantizado, tenemos que buscar las herramientas para que ese derecho sea de acceso perdón, y de utilización para los niños. Es así que, como les contaba, yo antes creía yo de que redactaba en lenguaje claro, si bien tomabas alguna herramienta, no era del todo una sentencia en lenguaje claro. Pero sí trataba que para que llegue a esa decisión, todas mis comunicaciones sí sean en lenguaje claro. Y cuando llegaba a una decisión final, la comunicación a ese niño para que justamente ejerza su derecho a conocer su origen, a que se respete su historia, a su identidad biológica, lo haga a través de un mensaje en lenguaje fácil. Por eso siempre cuando finalizaba una sentencia, una resolución, hacía una mención de que consideraba necesario un momento y dedicarle unas palabras a los protagonistas de esta historia, en este caso, una niña en un proceso de adopción, en donde básicamente les leo, para ver si no obvio de nada, donde decía, por ejemplo, que por último considero oportuno detenerme al momento de dedicarles unas palabras a los protagonistas destinatarios de esta sentencia en un lenguaje claro y simple, en ese entonces error, no era lenguaje claro y fácil, era lenguaje fácil, que les permita entender lo que se está resolviendo respecto a su vida personal y familiar y en cuanto a su futuro, porque justamente la posibilidad de esa niña de poder recurrir a la justicia y saber qué pasó con su historia, lo damos a través de esta comunicación. Por eso estas palabras están exclusivamente dedicadas en este caso a él, Elsa, que fue el nombre ficticio que utilizamos, por si un día quisiera leer o pueda entender lo resuelto y el porqué de la decisión. Era una niña de 8 años, obviamente que, y era en un contexto de pandemia, donde también se dio las vinculaciones a través de la utilización de las plataformas virtuales. Les cuento la historia, si me permite los tiempos, no sé cómo estamos, Luria o Isame. Les cuento la historia, estábamos en el año 2020, febrero,
estos papás, en ese entonces pretensos adoptantes de esta nena Elsa, se conocen con Elsa y vamos a iniciar lo que se llama en materia de adopción un proceso de vinculación. Que yo simplifico esa denominación en el romance, en el romance que se tienen que dar entre niñas, niños y futuros adoptantes. Es el lazo afectivo que nace a partir de ese acercamiento que lo hace la justicia. Y en ese inicio de ese romance se da el aislamiento preventivo y obligatorio en marzo, en donde justamente estábamos recién iniciando esas comunicaciones en marzo, y el 17 de marzo se dicta el aislamiento preventivo. Es así que se frustra la posibilidad de que esos pretensos adoptantes visiten a Elsa en el lugar en el dispositivo donde se encontraba institucionalizada, y se frustra la comunicación. Y en ese entonces tuve el desafío, y a su vez me posibilitó la fortuna de poder estar como juez en este proceso de aislamiento, como único juez de familia. Se me designó a mí para poder estar en ese entonces en actividad. Y es ahí donde estas personas, Karina y Néstor, se comunicaron conmigo diciéndome: doctor, qué lástima esto del aislamiento, porque nosotros nos estábamos conociendo con Elsa y ahora se frustra todo, y la verdad que nosotros estábamos con tanta expectativa y no sabemos cuándo vamos a salir de esta, y la verdad que no sé qué vamos a hacer, y a nosotros nos frustra nuestro proyecto y nos sentimos un poco desahuciados, y la verdad que preferimos, para no seguir generándole a Elsa expectativa, cortar la comunicación, porque se estaban hablando por teléfono. Entonces, volviendo al poquito de ideas ahí en ese entonces, dije, bueno, no podemos paralizar, y entonces empecé a recurrir a la dirección de informática. El lugar, el centro donde se encontraba Elsa, no tenía la plataforma en ese entonces de Webex. Teníamos que garantizar de que las vinculaciones sean monitoreadas por una psicóloga. La psicóloga decía: yo no quiero hacer por Zoom el seguimiento, porque no sabemos hasta dónde llega la privacidad de un Zoom. No podíamos tampoco hacer por videollamada, porque también decía la psicóloga: yo no sé hasta dónde me asegura la privacidad de una terapia, de un seguimiento. Entonces, bueno, recurrí a la dirección de informática para que la dirección de informática nuestra asegure las plataformas en la institución donde se encontraba Elsa, en la casa donde se encontraban estos papás adoptantes, y bueno, conmigo, y empezamos a enlazar las vinculaciones a través de estas plataformas, digamos. Y bueno, se comunicaron durante todo el tiempo que duró la primera fase de aislamiento. Se comunicaban frecuentemente, se monitoreaba a través se hacía el seguimiento con la psicóloga. Bueno, también se estableció el dispositivo con la seguridad con la psicóloga, y bueno, se pudo dar, y se fraternizó, y justo cuando se reanudó, se pudo dictar la guarda productiva, y por suerte se consagró la adopción, que es el moño de todo un largo camino que implica, digamos, este desafío de consagrar la adopción. Y bueno, pero en ese camino también yo tengo que garantizar, en esa culminación del camino, de ese moño de la adopción, tengo que garantizar los derechos que establecen, los principios que establece la adopción, entre ellos el derecho a conocer sus orígenes y a preservar los vínculos y a conocer. Entonces, ¿cómo preservo esos principios, esos derechos? A partir de una lectura, un mensaje en lenguaje fácil, para que sepa Elsa cómo recurrir. Ustedes seguramente estaban leyendo mientras yo hablaba, y básicamente lo que le cuento en esta cartita a Elsa es esto, de que luego de haberla conocido y saber de ese transitar y los deseos de ella de tener una familia, me comprometí, le cuento que nos comprometimos a pensar en qué familia sería ideal para ella. Y juntos, porque obviamente que Elsa participó de esa decisión, Karina y Néstor
decidimos que ellos sean la familia que va a integrar y sean sus papás. Y básicamente lo más importante, más allá de la carta que se le lee, donde más o menos en base a su grado de desarrollo y madurez ella pueda comprender, básicamente lo que más interesa es que la información que se le da al final, que en el juzgado se va a guardar en la carpeta, no se le dice expediente, no se le dice causa, se le dice la carpeta, donde está toda tu historia. Se le dice el número, se le dice el teléfono y el correo del juzgado, y es una carta que se le entregó a ella para que justamente recurra a esa información. Ya nos ha pasado y pasa, lamentablemente, en donde las posibilidades de acceder a la justicia eran limitadas, donde la decisión anteriormente los jueces en esta conglomerado de normas que le mencioné no estaban del todo enraizadas. La 26.061 fue una norma del 2005 recién, si bien la Convención de Derechos del Niño ya tenía establecida en el año 89, las herramientas que tornaba efectiva operatividad y de brindar las buenas prácticas de comunicación ya estaban y de principios de derecho, mejor dicho, para los niños ya estaban, pero bueno, tenemos casos en donde hoy me toca a mí ser un juez relativamente nuevo, pero que me encuentro muchas veces con chicos de 20, de 25, que vienen al juzgado a preguntarme si pueden ver o si le puedo contar qué pasó, o que no, o desconocen. Incluso me ha tocado tristemente padres o madres que han llegado a mi juzgado a preguntarme qué pasó de sus hijos, porque saben que la justicia decidió sacarlo, quitarlo, mal llamado, pero bueno. Y eso son historias tristes que tienen que ver que están enlazadas con la falta o la falla, mejor dicho, en la comunicación que se pudo dar. Y justamente estas herramientas permiten que esas historias se puedan reconstruir y recurrir a este conocimiento, digamos. Y también enaltece el derecho a comprender y enaltece lo que implica el instituto de la adopción, digamos, con todos sus bagajes de principios y de garantías que hay que consagrar. Y en ese camino de construcción, digamos, y de construcción del lenguaje claro, en el año pasado tuve la fortuna de tener en diciembre del 2022 de consagrar otra adopción, también utilizando ahí, pretendí ser más humilde y considerar de que lo que estaba escribiendo tenía la estructura del lenguaje claro, porque sabía de las implicancias de mi decisión. Sé que la decisión no solamente iba a estar dirigida a sus protagonistas, sino también a la comunidad. Y me parece que los jueces, más allá de nuestra obligación por nuestro deber republicano de comunicar, de publicitar nuestros actos, es necesario, es importante de que también sepamos en qué implica nuestro rol. Nuestro rol no se limita a estar decidiendo, sino tenemos un rol dentro de la sociedad y nuestras decisiones tienen que trascender más allá de los casos. Y entonces, por eso hago esto cuando hablábamos del lenguaje claro, donde no sabemos el sujeto, el destinatario no está del todo definido, hago una aclaración previa en cuanto al por qué decido contar esta historia en lenguaje claro y fácil. Y les digo que priorizo a sus destinatarios, quienes son los protagonistas de lo que he decidido. Y digo de que voy a desarrollar los fundamentos de mi decisión utilizando en la medida de mis posibilidades un lenguaje claro y fácil y simple, y por sobre todo llano, para que además de que sea comprendido y utilizado por quienes en realidad va dirigido, ¿sí? Reconociendo a quién va dirigido, permita a quienes tengan la oportunidad de leer estas líneas de mi sentencia
además de informarse de los derechos que se garantizan, empatizar con la historia que entre eventos desafortunados y el desarrollo que se da a partir de la intervención de la justicia, los distintos actores colaboraron a que se dé la integración y la incorporación de H a la familia de M y L, y el vínculo entre ellos. Justamente porque ahí voy al tema de las implicancias de nuestras decisiones y de nuestro actuar, no es solamente decisión. En cada decisión que tomamos como jueces hay una historia que creemos nosotros que resolvemos y que ajustamos y que componemos quizás. Pero esa historia es la historia que tienen muchos de nuestros ciudadanos, que pasan muchos de nuestros niños, que pasan muchas de las personas que quieren adoptar o que desconfían de la adopción o que no saben de la adopción. Entonces, por eso pienso yo que la decisión no se limita a sus protagonistas. La decisión y la comunicación de esa decisión también tiene que trascender a aquellas personas que estén interesadas, como todos ustedes hoy están acá presentes escuchándome. Por último, digo que la comunicación que voy a darle de mi decisión a su protagonista va a ser a través de un cuento de historia para H, redactado en base a los aportes de esa historia, de su protagonista, en esta aventura. Siendo más que un cuento, le digo, es un sueño hecho realidad, y que comienza a contar una nueva historia de amor digna de ser testimonio de agradecimiento y de bendición. Al respecto, dado el contenido del cuento, significando para mí una valoración de todo lo construido y sus implicancias al corazón puesto, de diseño, le doy lectura al cuento. Esto también es justicia amigable, esto también es la posibilidad de comprometernos a todos, porque el juez no está, la decisión del juez y el equipo que acompaña a un juez, porque un juez no decide esto solo, y no puede llegar a estas afortunadas decisiones que nos permite la función judicial, no se logra solo, sino a través de un equipo. Es una manera de implicarnos también subjetivamente, porque el juez no es un técnico despojado de la decisión. Si así lo fuera, no podría ser un juez humanitario. Si hablamos, no podría llegar a ser un juez con sensibilidad y con implicancia hacia lo que está decidiendo. Y no podría tampoco desarrollar comunicaciones en lenguaje claro y fácil. ¿Por qué? Porque el lenguaje claro y fácil implica una actividad humanitaria, implica tener acceso permite un acceso a la persona a quien va dirigida. Y vamos a partir de base que no se puede redactar una sentencia en lenguaje claro si falta contenido de humanidad y de sensibilidad y de empatía a quien va dirigida esa decisión. Si no, estaríamos quizás en comunicaciones estructuradas a cumplir un objetivo. Y tampoco no pasa por ahí. Va un poquito más allá. Por eso decía yo que no basta con no implica en materia de niñez y en sujeto vulnerable, no se limita a una redacción siguiendo una estructura y un diseño que sea utilizado, sino también implica un accionar, un plus. Bueno, y es así que en este cuento que desarrollé para Ana, cuento en párrafos cortos un poco lo que fue su historia, combinando una historia de fantasía para poder llegar al corazón de Ana y también darle a ella la posibilidad de darle el contenido mágico de lo que implica en ese entonces la Navidad, más o menos desarrollo en el cuento también, cómo se da el contexto, respetando su centro de vida. Esto de los niños es el lugar donde se desarrolla, en este caso Corrientes, cuentos más o menos cómo es la ciudad donde ella vive.
Y bueno, culmina con esta historia, con este cuento, con este encuentro entre Ana y sus papás, y con modernidad y Karina y Fernando, y comienza a desandarse esa historia, este cuento que no es un cuento, sino una historia que recién empieza a transitar, digo en el cuento, y ahí dejo para la lectura, y en todo caso pueden acceder al material, si pueden compartir, después voy a compartir el material para que puedan tener lectura. Básicamente se le da este cuento con toda esta historia para que en ese entonces, para que esa protagonista, Ana, no solamente comprenda la decisión, participe de la decisión que se tome, sino también que ese acontecimiento que implicó esa adopción sea un acontecimiento inolvidable para ella. Eso también implica las herramientas del lenguaje claro. Esa posibilidad de que lo que se está brindando esa comunicación sea inolvidable, sea una herramienta inolvidable para la persona a quien va dirigida, para que justamente sea utilizada. Y acompañando a este lenguaje, a este cuento, también va una cartita con la información que también se le brindó en ese entonces a Elsa, con los números de la carpeta, con los números del teléfono del juzgado, para que en ese caso Ana pueda recurrir. Bueno, para eso tenemos que entender que todo proceso dentro de una causa, dentro del servicio de justicia, es especial porque va dirigido a un sujeto especial. Porque la finalidad nosotros tenemos que, nuestra finalidad como jueces de familia, como la justicia de niñez, no solamente los jueces, sino todos los operadores, una finalidad de protección al niño. Y es específica porque tiene una forma, tiene específica y autónoma, tiene normativas específicas con especialidad de los operadores que intervienen, es específica porque también va dirigida a un grupo y tiene en cuenta a esa persona que está construyendo su personalidad, una persona en desarrollo. Y por eso es importante que también de que toda la información que se brinde sea en base a ese respeto, a ese desarrollo y madurez de esa persona. Y por eso se dice que también es educativa. Y educativa no solamente al niño, sino también a quien acompaña al niño. Es interdisciplinaria, participa no solamente un operador judicial o puramente desde el juez, sino también la interdisciplina. Y ahí es donde también la interdisciplina también tiene que recurrir no solamente a un psicólogo, no solamente a un trabajador social, ahora a los especialistas en lenguaje claro. Ahora también a aquellos filósofos, aquellos sociólogos, aquellos letrados, aquellos que son expertos en herramientas de lenguaje claro, también tiene que abarcar esa interdisciplina porque también tenemos que nosotros nutrirnos de esas herramientas y formar parte de ese grupo de operadores que también intervienen en la justicia de niñez y de familia. Por eso es integral, porque ante cada decisión dentro de un derecho de familia, de niñez, se repara un conflicto, se recompone un conflicto, se repara un derecho dañado o se restituye un derecho que no se tiene. Y cuando hablamos de derecho de identidad, también traigo acá una sentencia de Cosquín, de Córdoba, en donde también el juez, utilizando el lenguaje fácil, y le explica que la obligación de la justicia tiene que estar dirigida a la medida que las leyes lo permitan, como el caso, y encontrar en la forma que sus deseos se hagan realidad, sobre todo teniendo en cuenta el futuro que les espera a los papás adoptivos. Quiero comentarles que hemos dispuesto que efectivamente a partir de esta decisión que hoy tomamos ustedes adoptan el apellido que eligieron para que todo el mundo los identifique de aquí en más con ese apellido. Esta es una comunicación que le da el juez a un grupito de hermanos donde decidieron quiénes son los papás adoptivos a través de una comunicación de lectura fácil. Y en este desandar, digamos, también, y con respecto a la identidad y con respecto a hablando de niñez y adolescencia, también les quiero decir que también tengo competencia en penal juvenil. Y ustedes sabrán de qué materia de niñez y adolescencia los adolescentes, cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, son sujetos vulnerables por distintos factores.
sin ahondar en esto, quiero decirles que también las comunicaciones en materia penal juvenil son importantes de brindarse en lenguaje claro y fácil, porque los sujetos a quien va dirigido son, además de ser sujetos vulnerables, la finalidad de la justicia, en la justicia especializada, tiene una finalidad preventiva, especial y positiva. Preventiva, porque tiende a que ese adolescente no vuelva a cometer otro delito. Es especial porque está dirigido a un sujeto, un sujeto dentro de un que está desarrollando su personalidad, un sujeto vulnerable. Y es positiva porque tiende a que justamente a partir de ese delito se pueda pensar en la reparación y la restitución de derechos que también tiene a ese sujeto que lo llevó a cometer un delito. Y para ello es necesario que también sea educativa, como les habíamos mencionado. Y para que el derecho sea educativo y que el sujeto que cometió un delito, un adolescente, se implique subjetivamente y sea responsable, actúe con responsabilidad como ciudadano, es necesario que la comunicación que se le brinde, la decisión judicial que se le brinde, sea clara y comprensible. Por eso en este caso de materia penal juvenil que me tocó, la sentencia en la que se dictó una condena y en donde se fijó pautas de conducta que se fijaron, la comunicación que se le dio de por qué se decidió también fue en lenguaje fácil. Se le brindó una carta en donde se le dijo básicamente las pautas que tiene que cumplir y por qué se decidió de esa manera, y se le dijo de que estamos en otra etapa y tenés que comprometerte y seguir las pautas que vamos a ayudarte a respetar. Vos ya sabés cuál es tu situación actual, se le explicó que tiene que cumplir esa pauta, porque de lo contrario se puede aplicar otra medida que es su privación de libertad. Eso también se le explica acá, en donde dice, es tu oportunidad para demostrarte a vos, a tu familia y a la sociedad que mereces el derecho de estar en libertad. Durante este tiempo estaré pendiente y seguiré tu tratamiento, puedo escuchar tus inquietudes y necesidades para contarles a quienes corresponda para que puedan ayudarte, que también es tu derecho, depende mucho de vos y de tu comportamiento. Si no cumplís con alguna de las pautas, puedes volver a ser privado de tu libertad y concluir con tu condena en una cárcel. Espero entiendas y cumpla por vos, por tu futuro, por la sociedad, por la justicia, por tu país y, para ejemplo, para otros jóvenes de tu edad que pasan por lo mismo. Gracias, Ricardo. Y demás. Esto de hablar del enaltecer el derecho a comprender y el de enaltecer el derecho a entender, como también implicancias en su derecho a la identidad. Un adolescente es una persona en desarrollo que está construyendo identidad. Y la identidad se construye a partir del trato digno que también se le dé y de las oportunidades también que se le brinda. Y no podemos hablar de oportunidades si las oportunidades no son comunicadas en lenguaje claro y fácil. Bueno, ahí cierro por los fundamentos normativos de por qué esa decisión y por la garantía de respetar su derecho a ser informado y y el acceso a la justicia para todos en igualdad de condiciones. En el mismo sentido, en Chaco, en Villa Ángela, en Castelli, un juez de familia con competencia penal juvenil, introdujo en un fragmento, en un lenguaje sencillo y el idioma de Nación Com, a través del cual el juez le expresó que valoró su enorme esfuerzo, porque sí, desde el juzgado te acompañamos para que en esta etapa nueva puedas seguir este camino alejado de lo que no te hace bien, a seguir estudiando y trabajando como venías haciéndolo. Lo que pasó quedó atrás, gracias a tu compromiso y de tu familia. No tendrás que pagar ninguna multa ni tampoco hacer otras tareas para el juzgado. El juicio terminó y fue por tu compromiso que sigas bien, y le saluda al juez. Esto también no solamente implica un derecho a la identidad, de esa construcción de su personalidad, sino también a su identidad, a su pueblo originario, a su lengua originaria y el respeto a esa preservación de identidad cuando hablamos de enaltecer y en lenguaje claro y fácil. Para ir culminando, justamente hoy hablaba de que todo niño niña, adolescente que recurre a la justicia es un niño que tuvo que recurrir a las autoridades. Y un niño que recurrió a la autoridad es porque estuvo despojado de la posibilidad o pasó algo en un contexto que ubica
como dice Marie Beloff, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño recientemente, junto a Luis Pedernera, otro latinoamericano, uruguayo. Sé que me adelantó Nuria que hay muchos uruguayos acá en esta charla, y bueno, decirles que tenemos la fortuna, Argentina y Uruguay, de que el Comité de los Derechos del Niño esté conformado por 2 especialistas, no solamente grandes especialistas, sino también 2 especialistas comprometidos en materia de niñez, como son Luis Pedernera, Uruguay, y Marie Beloff, Argentina. Integra el Comité Internacional de los Derechos del Niño, y Marie Beloff precisamente habla, parafraseando a Ligio Resta, cuando habla de la tragedia que implica que un niño niño adolescente esté dentro de un sistema de judicial. Esa tragedia, si un niño va a la justicia, recurre a la justicia, está sucediendo algo. Y es algo que tenemos que entender nosotros desde los operadores y de la ciudadanía, de que es una tragedia, y no tenemos que normalizar de que un niño tenga que toda decisión relativa a su familia y a su participación y a su individualidad esté dentro de la justicia. Si recurre a la justicia es porque algo está sucediendo, y eso implica una tragedia para sí. Y Marie Beloff, parafraseando a este filósofo y sociólogo y escritor Eligio, dice que si a esa tragedia de un niño recurrir a la justicia también le sumamos la tragedia que implica no comunicar de manera clara y sencilla, agrava más la situación trágica en la que se encuentra, porque es adicionar un factor más a su vulnerabilidad. No comunicar de manera clara y simple de lo que se está decidiendo, de lo que encima creemos, porque vuelvo a decir, nosotros creemos de lo que se está decidiendo es lo más justo y lo más realizable en cuanto a sus derechos, pero es una convicción desde la formación, pero no sabemos, si no tenemos no podemos predecir de que esa decisión sea efectivamente, pero estamos convencidos en base a nuestra formación, obviamente. Pero si encima a esa decisión le adicionamos una forma de comunicar dificultosa y no utilizable y no accesible, estamos adicionando vulnerabilidades y estamos potenciando esa tragedia, digamos, del niño dentro del aparato judicial. Y dentro del niño sabemos que pasan hay distintos factores. No encontramos siempre a un niño acompañado, a un papá o una mamá recurriendo al servicio de justicia. Encontramos muchas veces niños solos, niños en vulnerabilidad, niños atrapados en la delincuencia, niños atrapados en la violencia, y niños absorbidos por la marginalidad. Y es necesario que los operadores construyan el derecho a esa información y a la comunicación a través de asegurando la participación y a través de la comunicación en lenguaje claro y fácil. Para eso tenemos que reducir las dificultades de comunicación. Para eso tenemos que saber que empezar a eliminar los rituales de la comunicación en materia judicial. Tenemos que despojarnos de los rituales y de los ritos de encontrarnos al juez en un lugar donde el juez es el que cede la palabra, es el juez el que con el trato de su señoría, el juez dirigiendo una comunicación a las partes y solamente cumpliendo con la formalidad de escuchar al niño, pero no participar el niño a las decisiones. Eso hay que ir empezando a eliminar. Por eso es necesario informar al niño en todo momento del proceso, toda comunicación, toda decisión que se va tomando de manera clara y simple, no solamente en la decisión final, teniendo en cuenta que hay una consideración especial del sujeto del niño en espacios amigables. Por eso hablamos de justicia amigable en un contexto integral, en espacios donde no esté limitado a un escritorio y el niño sentado enfrente con una bandera atrás y demás, que implica algo protocolar e institucional. Tenemos que encontrar espacios amigables donde el niño se encuentra
se encuentre cómodo y pueda manifestarse. Esto de las 4C que hablaba hoy es a partir de la comunicación, esa comunicación sea clara, que habilite la comprensión y que comprenda en el sentido amplio, que comprenda, que lo integre al niño adolescente. Para esa manera podemos abandonar el adultocentrismo, esto de que todo lo que decidimos somos los adultos y creemos que decidimos de la mejor manera para los niños. No, tenemos que ir despojándonos. Y el lenguaje claro es fácil, nos permite eso. Enaltece el derecho a entender, a aprender lo que se está informando, de utilizar esa información y que esa información sea internalizada, inolvidable. Por eso tenemos que buscar las herramientas de buscar de que ese suceso sea inolvidable y sea esa comunicación en lenguaje fácil o lenguaje claro sea utilizable. Y sin más, decirle que el lenguaje nos define y cuando hablamos, escribimos o nos dirigimos y nos comunicamos, implica traducir las puertas que abren o las barreras que se levantan, dice una colaboradora, Erika Delgado, en el Código Procesal de Familia comentado. Y nuestra actividad, sabemos, no es neutral. Está en nosotros derribar esas barreras, justamente, levantar los muros, abrazar las transformaciones, domesticándonos como el zorro o deconstruyéndonos como me está pasando a mí, como sigo, en lenguaje claro y fácil. Porque solamente lo que se ama puede ser salvado y solamente lo que se abraza puede ser transformado, como dice el Papa Francisco. Transformémonos, abracemos el lenguaje claro y fácil y desconstruyéndonos y transformemos las comunicaciones. Bueno, nada más. Muchas gracias. Excelente presentación, Edgardo. Muchas gracias. Teníamos un par de preguntas que yo las levanté a lo largo de la exposición. Una de las primeras de Estela Unco era si sentís que hay colegas que se resisten al lenguaje claro, y lo que plantea justamente en correlación con la pregunta es que a veces, erróneamente, la gente piensa que usarlo es bajar de nivel. ¿Vos qué pensás? Bueno, Digamos, de sí. la situación más que del... No, es obvio que querés el lenguaje claro. Sí, todo sí. Sí, hay resistencia. Me hago cargo también, en su momento, cuando recién empezábamos a desandar justamente esto del lenguaje claro y cuando recién allá se hablaba hace unos años atrás, también un poco, no dudo que también, no solamente, no es que me resistía, sino también me planteaba lo interrogante de que justamente si utilizar lenguaje claro y fácil implicaba reducir la calidad del tecnicismo y la calidad jurídica de una decisión judicial. Y justamente me permitió esto de que los jueces se animen a publicitar, de que se trasciendan las decisiones judiciales. No soy yo algo que inventó, es algo que se viene desandando en prácticas en muchos lugares y han recurrido a distintos ingenios que yo ahora traje algunos ejemplos, un poco quise traer los míos, pero en realidad hay diseños sumamente valiosos de destacar. Hasta TikTok han utilizado jueces como jueces de Catamarca, de Salta, utilizar otro tipo de herramientas que también permitió esto de trascender. Sí hay resistencia, sí esa forma de levantar las barreras, como les decía, pueden ser a partir de las acciones como esta que hacen ustedes, de participar en este espacio, de difundir espacios de lenguaje, de actividades relativas al lenguaje claro y fácil, y también de los jueces de empezar a animarnos a poder transmitir lo que hacemos. Eso va a ir desconstruyéndonos, va a ir domesticándonos. Pero sí, sí hay ese temor, por eso hay que no solamente se limita a la creatividad, sino también también tiene que ir un poquito más a perfeccionarnos, a estudiar, a diseñar. Por eso yo hablo de esto de la interdisciplina, de recurrir a las herramientas de ustedes, de Nuria, por ejemplo. Yo puedo recurrir a Nuria en la interdisciplina, en la colaboración, en el diseño de nueva estructura. Yo creo que los poderes judiciales tienen que empezar, así como hay oficinas de perspectiva de género, oficinas de la víctima, oficinas de derechos humanos, de comunicación, creo que también pues, tenemos que empezar a sumar
a los expertos en comunicación, en lenguaje claro y fácil, en comunicación. Tenemos que sumar dentro de las interdisciplinas de los aparatos judiciales y de todos los aparatos estatales. Es importante de que la comunicación esté, y para eso no podemos no podemos seguir, como lo hacía yo, improvisar, creyendo que hacía lenguaje claro. Obviamente creo que necesitamos de los expertos en que nos nutran y seguir capacitándonos, obviamente. Tal cual. Ariela Spina, bueno, en el contexto en que lo que ella pone y en el caso de las guardas, no sé, Ariela, si querés completarme la pregunta, pero entiendo que era cuando estaban planteando el tema de, estaba hablando el tema de la adopción. Claro, tal cual. La posibilidad de explicarlo en términos simples, sobre todo a los menores, que son los que están siendo sujetos de ese derecho de adopción. Y ella preguntaba qué sucedía en el caso de las guardas, que son más provisorias. Sí, también. En las guardas, de hecho, en este caso, justamente los casos que conté, yo como herramienta, esto de la posibilidad de acceder de los guardadores, de poder acceder a plantearme esto, de que, doctor, me está pasando esto, implica la acción. Yo he recurrido a las herramientas de los TICs. Cada guarda creo un grupo de WhatsApp en donde los incluyo a los papás, a los pretensos adoptantes, el equipo interdisciplinario, para que se vuelque todo tipo de información y la comunicación sea accesible y justamente se despoje de las dudas, de las especulaciones respecto a las decisiones, también se comunique con respecto a las intervenciones de los psicólogos, de los trabajadores sociales, en todo este proceso de las guardas. Es muy importante para que justamente ese vínculo se consolide, que los guardadores sepan, entiendan, comprendan, participen de ese proceso y que no crean ellos de que funcionan aisladamente, sino que desde la justicia los acompaña, siguen ese proceso de fortalecimiento de vínculos. Pero todo eso implica, obviamente, también una acción y también actuar y también comunicación en forma clara y fácil. Bueno, Vale, no sé si vos tenés alguna pregunta más. No, todo lo que el doctor Edgardo ha comentado tiene que ver con el cambio de paradigma que se dio en los últimos 30 años de la Convención de los Derechos del Niño en adelante, de dejar de pensar en el niño, la niña o en el adolescente como un objeto del derecho que se le daba a los padres como si fuera una cosa, a dejarlo participar del proceso, de preguntarle qué le estaba pasando, de oírlo cada vez que iba al juzgado, y de oírlo en un contexto que no resultara violento, ni le provocara miedos, ni ninguna situación todavía más caótica con respecto a la vivencia que está viviendo alguien que o no está siendo bien atendido por sus padres, que son quienes deberían ponerlo como prioritario en todo momento, y también como esas situaciones, como bien planteaba Edgardo, de que el niño que llega a la justicia es algo que no se le debería desear a nadie. Entonces, justamente, empezar a escucharlo, empezar a oírlo, es algo que es relativamente nuevo, de 30 años en adelante, pero todavía hay mucho para hacer. Y esas son unas de las cosas que fuimos compartiendo en el chat, desde la terminología hasta todo lo que tenga que ver con las intervenciones del niño, de darle más posibilidades, más oportunidades a los casos que comentaba Edgardo, a aquellos que son niños todavía, niños menores, adolescentes en conflicto con la ley penal, o sea, que han cometido algún delito, de cómo darles una contención que les permita cambiar su rumbo, que puedan adoptar un nuevo camino y no encasillarlo ya como un joven delincuente con un estereotipo del cual le va a costar mucho salir. Y si queremos despojarnos, discúlpame Valeria, si queremos despojarnos también incluso de la sensibilidad de que por ahí provoca algún prurito, digamos, del por qué el trato tan diferenciado porque a chicos que cometen delitos. Si queremos despojarnos de la sensibilidad, pensemos en que
en la finalidad preventiva que les hablaba y de la política criminal que queremos aplicar, digamos, en cualquier fase del Estado, en cualquier actividad del Estado. Si a un adolescente no comprende por qué está privado de su libertad, no entiende por qué pasó por un proceso penal, no entiende por qué, obviamente vamos a tener quizás a un joven que vuelva a reincidir en la conducta delictiva porque no entendió por qué pasó por un proceso. Si un adulto apenas comprende, imagínense un adolescente que está construyendo su personalidad. Es por eso la importancia también de esto de la identidad, que también implica en un adolescente. Esa identidad se construye si a un adolescente el trato su trato y su comunicación es silenciada y solamente está limitada a juzgarlo y señalarlo como delincuente. En esa construcción de su personalidad, él obviamente que se convencerá de que es un delincuente y obviamente se construirá y será un adulto delincuente. Por eso es la importancia del trato diferenciado y la comunicación sea clara y que se comprenda para que él se implique subjetivamente. ¿Está? Y también la pregunta quizás sea al revés, es decir, ¿por qué con los adultos no estamos teniendo ese trato empático? Porque de la misma manera que un adolescente no puede comprender ciertas cosas, a veces pasa con los adultos ese mismo proceso Sí, de no entender bueno, por los entornos de vulnerabilidad muchas veces se autojustifican, es decir, yo soy un delincuente, por eso hago lo que hago y ya está, es decir, porque ya tengo la etiqueta acá puesta, por la razón que fuere, muchas veces es porque, bueno, el entorno ya lo condenó a hacer lo que fuere y no le dan la posibilidad de salir adelante. Entonces, así como se comenzó con los adolescentes y con los menores de edad en todos los formatos posibles, también hay que pensarla al revés, es decir, cuando viene el planteo de ¿por qué con el chico hacemos un trato especial? Al revés, ¿por qué con el adulto no estamos teniendo ese gesto? Tal vez esa sea también una buena pregunta. exactamente, exactamente, sí. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Edgardo, mil gracias por compartir tu experiencia, por enseñarnos tanto. Yo creo que esta es una de esas conferencias que en general la presenciamos, la vivimos, pero después da para volver a verla y bueno, volver a tomar apuntes y ajustar algunas cositas más desde el punto de vista de la reflexión. Las experiencias siempre sirven para repensar la teoría, es decir, todo lo que nosotros aprendemos de los libros cuando vemos un caso real, muchas veces te pone en jaque, y esto creo que es central, sobre todo bueno, los que se dedican al derecho, no soy yo, este tipo de ángulos son los que revuelven toda la teoría y hacen que uno tenga que volver a pensar algo que por ahí estaba establecido y es instituido de una determinada manera. Así que en buena hora que estas cosas pasen porque la realidad es la que define a veces la jugada teórica y no al revés. Les agradecemos a todos la participación. Gracias, Edgardo, por estar. Gracias, Vale, por acompañarme. Y Edgardo, te dejo las últimas palabras para cerrar la presentación y después le damos el lugar a Carlos para que redondee todo esto. Bueno, nada, sinceramente el agradecido soy yo, estoy viendo los comentarios acá del chat porque me permitió Carlos también de poder ver, y esto la verdad que a eso no se le da a los exponentes la posibilidad de ver los chats. Y la verdad que gracias a ustedes por la organización, agradezco Valeria y Nuria, como siempre, de tener la deferencia de considerar que pueda aportar algo, y ahora lo sumo a Pablo y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también felicito por la iniciativa, felicito por la posibilidad de que brinda también a que el encuentro sea una participación federal, de que las provincias venimos desarrollando actividades, venimos desandando este tipo de accionar y este tipo de actuar, y que también podamos transmitir, y la verdad que nos reconforta mucho. Y obviamente a disposición. Soy Están juez pidiendo también tu correo electrónico. Bueno, mi correo es justamente eso. Quieren comunicarse, mi correo es Edgardo Frutos. Voy a escribir, a ver si. No puedo escribir, ¿así? Yo le escribo. Ahí estoy, ahí escribo. Edgardo Frutos, @ just de corriente, just de justicia, corrientes.gov de corta de ar.
ahí les escribí, ese es mi contacto. También en Instagram pueden encontrar el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia número 5, el Instagram del juzgado. Es donde se comunica las decisiones de mi juzgado y temas de interés relativos a materia de niñez y de familia y penal juvenil. Se mantiene actualizado. También aprovecho también se difunde actividades y también cuando hay convocatorias públicas y decisiones con respecto a adopción también se vuelca ahí, así que, y comunicaciones. Voy a transmitir esta actividad como también parte de la actividad de mía y dentro de mi desarrollo como juez y de operador. Y bueno, auspiciar de que este tipo de actividades se repliquen más. Y siempre les digo a aquellas personas que recurren a mi juzgado en sus casos particulares, de que sean testigos y brinden testimonio de las experiencias. Y solamente quiero pedirles a aquellos que participaron de esta charla, sean testigos, brinden testimonio de que una comunicación accesible, clara, fácil, habilita a justicia amigable y a una justicia humanitaria para los sujetos vulnerables y por sobre todo a los más vulnerables de todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias especialmente. Hasta me suena lejano decirle doctor Frutos, No. por la calidez con que nos ha brindado a todos su charla. Así que muchísimas gracias Edgardo, muchísimas gracias Nuria, Valeria lo mismo, y bueno, los invitamos a todos para el próximo jueves que tenemos un nuevo encuentro con una nueva temática de lenguaje claro. Así que bueno, muy buena semana para todos y gracias. Igualmente, muchas gracias.